comenzar, esta enseñanza el Señor me la dio hace años, la ha tenido guardada. Entonces, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque tú tomando el control, Señor. Mira de lo que voy a hablar el día de hoy, Señor, que sea de bendición, tanto para mí como para los que están escuchando, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acá, yo titulé este tema de esta predica de hoy, pilar o cimientos. A eso nos ha llamado Dios, a ser pilares y ser cimientos. Dice, si buscan, me acompañan en Lucas 6, 47 y 48. Lucas 6, 47, 48. Amén. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, yo os enseñaré a quién es semejante. Aquí en este versículo, ¿verdad?, nos está enseñando el Señor, ¿verdad?, que si aceptamos a Jesús de corazón, todo aquel que viene a mí, tenemos que venir al Señor. Es algo que tiene que ser, como si espontáneo, no es obligado. Y lo dice aquí, oye mis palabras, es decir, la palabra de Dios, lo que está en la Biblia. Tenemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es aquí. Luego dice, os enseñaré a quién es semejante. Dice aquí, el oír, ¿verdad?, nos lleva, nos culmina a actuar. Y ese es el resultado final. Así que tenemos que venir al Señor, ¿verdad?, a escuchar la palabra y lo que hemos aprendido, ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica es lo que enseña la palabra, porque pero enseña también que hay oidores olvidadizos que escuchan la palabra pero no la ponen por obra. Entonces, luego dice en el versículo 48, semejante es el hombre que edifica su casa, al cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no se movió, porque estaba fundada, es decir, cimentada sobre la roca. Yo busqué un concepto de cimiento. Y cimiento tiene que ver con firmeza, algo firme, un soporte. Dice aquí un sostén, una base. Dice un principio, un origen, un fundamento. Dice aquí. Es decir, cimentar es fundamentar, es asentar, es afirmar, es consolidar. Eso es cimentar. Yo hace años trabajé en una constructora, ¿verdad?, donde varios edificios aquí de Maracaibo lo construyó esa constructora. Y ellos, las bases, dice que las bases son de hormigón, cuando son edificios, todo depende de lo que van a construir, si es una casa pequeña, si es una casa de 2 pisos o si es un edificio. Dice que tiene que haber mezcla de cemento, arena, dice aquí arena fina, dice grava o piedra triturada, dice un grano grueso, mezclado con agua. Luego dice aquí el acero de refuerzo. Dice aquí, son barras de acero que se colocan dentro del hormigón para aumentar la resistencia. También hay un acero estructural. Se utiliza en combinación con el hormigón, especialmente en estructuras de gran altura, es decir, los edificios. Dice, una relación resistente que dure peso y durabilidad. Dice aquí. Entonces yo vi cómo construían esos edificios y algo que a ellos le molestaba era el tiempo de lluvia. Me acuerdo que el arquitecto llegaba fúrico cuando acá había lluvia. Eso para él era un día malísimo, porque no se puede vaciar base con lluvia.
daña el cemento, no puede. Entonces aquí habla de la roca, dice aquí, semejante al hombre que la edifica. Hemos de crecer en gracia, dice aquí, y conocimiento. ¿Cómo yo tengo ese conocimiento? Estudiando la palabra. Y cuando yo me convertí, fue lo primero que empecé a buscar, la palabra, porque yo buscaba al Señor desde niña, pero como no tenía a nadie que en el Señor. Entonces, en cada casa Dios levanta un pilar. Yo recuerdo que en mi casa, mi padre y mi madre levantó a mi hermano mayor, a Freddy, que él lo levantó para que él conociera al Señor. Él a través de la radio escuchó una prédica y empezó a buscar al Señor. Él fue el primero que Dios usó para orar por nuestros papás, orar por nosotros, hasta que llegamos al Evangelio. Él nos hablaba del Evangelio. Nos predicó por años, yo creo que fue años, fueron como unos 3 años que él me hablaba del Evangelio, pero yo no quería, porque yo veía el Evangelio como una religión. Veía a esas mujeres vestidas con otras faldotas hasta las rodillas, todas sin maquillaje, toda con el pelo largo hasta la cintura, con un moño. Yo decía, no voy a ser religiosa, no me gusta eso. Yo así pensaba yo del Evangelio. Entonces, yo recuerdo que me invitó para la iglesia, yo fui. Todo comienza fue ahí, cuando yo acepto ir a la iglesia, a escuchar y ver, y me decía, no, es diferente, no es como tú piensas. Claro, un pastor que empezó a revolucionar, a quitar lo que era de que lo aparente no es santidad. Tampoco voy a vestir toda depravada, ¿no? Pero sí tiene que haber un equilibrio. Entonces, yo recuerdo que yo voy a la iglesia y me convierto. Comenzó, como decir, yo estaba recién casada, tenía como 9 meses cuando me convertí. Estaba todo bien en mi vida, lo único malo es que mi papá estaba enfermo de cáncer terminal. Eso es lo que yo veía malo en mi vida. O sea, aquí dice que Dios quiere eso, estar en nuestras vidas. Cuando Él nunca llega tarde, Él llega siempre a tiempo. Lo que pasa es que nosotros no le escuchamos, no le prestamos atención por el mundo que nos distrae, ¿verdad? Y cuando crecemos sin el Evangelio, que nadie nos predica, entonces ese es el problema. Entonces, yo recuerdo que me convierto, después de los meses, yo le reclamo al vecino de al lado, porque él me conocía a mí desde los 6 años, era evangélico y nunca me predicó. Entonces yo le decía a él, ¿cómo nunca me hablaste del Evangelio? Estaba en tu casa con tus hermanas, nunca nos dijiste, mira Dios, amor, Dios, esto, nunca, yo nunca vi tu palabra, te hablaste. Y eso a él que lo golpeó, porque yo se lo reclamé, es un reclamo. Entonces yo le incito aquí a la impartición, que nunca dejen de hablar del Evangelio, siempre hay alguien que va a escuchar. Amén. Entonces, luego dice aquí, cuando dice, el cual cavó y ahondó, es decir, hay que meditar profundamente en la palabra. Las palabras son códigos, cuando uno las lee, a veces uno no las entiende, pero cuando Dios, antes de insistir, Dios te revela la palabra, te la hace ver como Él quiere que tú la conozcas, como está escrita. Pues hay gente que dice, no, yo leo la Biblia porque no la entiendo, pero es que son códigos que a través de la insistencia en estudiarla, en orar, eso se revela. Es aquí. Luego dice, aquella roca, dice aquí, y puso fundamento sobre la roca. La roca es Cristo Jesús, Él es nuestro cimiento. Yo recuerdo la película de El caso de Cristo. Ese hombre era periodista, era ateo, después se convierte y él quiere hacer que la esposa reaccione y deje de creer en eso. Pues según él eso eran mitos y eran cosas que no eran reales, eran cuentos, como decía, el cuento de hadas, como decía él. Y él le pregunta al compañero que también era evangélico, le pregunta, ¿cómo hago yo para hacer que mi esposa deje de creer en ese Cristo Jesús que te creemos? Entonces él le dice, bueno, toma la resurrección. Si tomas esa resurrección, deja de creer en Cristo. Entonces él le dice, ¿cómo tú me das esa arma para destruirte? Entonces dice, no, es un arma, pero no tiene balas, porque no hay nada que científicamente de que pruebe de que la Biblia no es verdadera, es real. Es más, ya científicos se han convertido porque han visto que la Biblia es real, no son cuentos, ya está investigada. Entonces
él a través de eso, y él se convierte investigando la manera de cómo deshacer lo que era el Evangelio, lo que era la resurrección de Cristo. Entonces él ahí se convierte, ese hombre. Luego dice aquí, luego dice, y cuando viene una inundación, dice, el río con ímpetu contra aquella casa. Dice ahí, ¿qué son los ímpetus? ¿Qué son los ríos? Los problemas, las dificultades, dice aquí, las pérdidas. Cuando tenemos pérdida de nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, esos son golpes. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos firmes en la roca, creyendo la palabra, estos problemas no nos van a tumbar. Sí podemos llorar, podemos entristecerlo, pero eso no nos deja de creer de que Dios es bueno y que es soberano y hace como Él quiere. Es aquí. Luego dice, mas no se movió porque estaba fundada y cimentada sobre la roca. Satanás siempre va a intentar golpeando, él no se va a cansar nunca. Mientras estemos vivos, mientras estemos respirando en esta tierra y mientras Cristo no venga, él siempre va a venir a atacarnos, siempre va a venir a ponernos trabas, a tumbarnos. Pero que si estamos cimentados en la roca, eso no va a pasar. Es lo que debemos mantenernos en la roca. Es aquí. Luego, en Lucas 6:49 dice, mas el que oyó y no hizo, semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu, con fuerza, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así, este es lo contrario. Dice aquí, aquel que oyó y no hizo, porque hay gente que oye, pero no hace. Dice aquí, no obedece la palabra de Dios. Yo no puedo creer a mi manera. Porque yo soy así me criaron, yo pienso así. No, es lo que dice la palabra. Debo cumplir la palabra, me guste o no me guste. Ese es mi espejo. Yo tengo que verme en el espejo de la palabra y ver qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, para corregir. Es aquí. Luego dice, semejante al hombre que edificó la casa, es igual, se te parece al que construyó sobre la roca, porque la casa se construye igual. El problema es que uno está en la roca y la otra está en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Dice aquí, en el exterior aparenta ser idéntico al que edificó sobre la roca, el exterior, pero adentro no hay nada, está vacío. Entonces, aquí dice también, en la cual el río dio con ímpetu. Dice aquí se ve la fe que no está en Cristo. Dice aquí. Luego las cosas pueden andar bien un momento, pero tarde o temprano vendrá la tormenta, es decir, el problema, y Satanás triunfará. Cuando no tenemos la casa cimentada en la roca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esos pilares, ¿verdad? Esos cimientos, como dice, arena. Yo no puedo construir con la arena que tengo en el patio, no, una arena especial. Es decir, que yo tengo que llenar ese pilar, ese cimiento, llenarlo de la palabra de Dios. También el ofrendar es parte de la Biblia, es una parte de la pieza. Yo tengo que tener el juego completo, la pieza completa, para que se pueda ver la realidad. Entonces, el faltarme una de esas piezas, ya yo empiezo como a cojear, porque no estoy, cuando hay fallas, yo no tengo que ver que es Dios, no, yo siempre digo soy yo. Tengo que decir, soy yo que estoy fallando. ¿Dónde estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué hago mal? Para que Dios muestre y yo pueda corregir. Porque Dios te puede quitar algo así. Porque Dios es respetuoso. Tenemos libre albedrío. Entonces Dios respeta eso, ¿verdad? Aunque yo digo que el albedrío es el error que puede haber. Yo siempre digo, Señor, toma el libre albedrío, yo no lo quiero. Y a veces hay cosas que hago que yo no quiero hacer, pero las hago porque tengo que hacerlas, porque Dios me usa. Soy un vaso. Y el vaso sin el agua no es nada, es algo que no sirve, no tiene ningún valor. Lo que vale es lo que está dentro, y lo que está dentro es el Espíritu de Dios. Amén. Ajá. Luego dice aquí, cuando habla, dice,
Luego tenemos aquí 1 Corintios 3:11. Tenemos allí la Biblia. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, que yo no puedo cambiar nada, sino guiarme por la palabra. Yo no puedo cambiar, porque que yo pienso así. No. La Biblia dice que haz esto, que debo amar al enemigo, que debo perdonar al que me hace daño. Eso está en la Biblia, debo cumplirlo. Porque yo no voy a perdonar, es que la gente me hirió. No, yo debo hacerlo. Está en la Biblia, debo cumplirla. Si no puedo cambiar nada por mi conveniencia. Es aquí. Es algo que está en el sacrificio de la cruz. Es aquí. Es otro fundamento. Por lo tanto, es inaceptable para el Señor. No puedo cambiar nada que está en la palabra. Debo cumplir la palabra. Debo hacer. Luego, ¿y quién es Cristo? El que se manifestó como carne, ¿verdad? Como Dios hecho hombre. Y vino acá a morir por nosotros. A través del sacrificio estamos aquí. Si no, ya no estuviéramos en este lugar. Amén. Luego está en Efesios 2:19. Dice aquí: por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos. Es decir, que somos miembros de la familia de Dios. Se refiere a la condición actual de los creyentes. Cuando éramos gentiles, cuando estábamos en el mundo, no teníamos herencia, no éramos hijos, éramos creación. Aceptamos a Jesús, ahora somos hijos de Él, somos coherederos con Él. Es aquí. ¿Sí? Tenemos acceso, así como los judíos, así como tuvieron los apóstoles, también tenemos ese acceso, ese sacrificio de la cruz también es nuestro. Es aquí. Hay una relación progresiva, es algo que va creciendo poco a poco. Cuando yo conozco a alguien, yo no lo conozco de una vez, yo voy poco a poco, todos los días hablo con esa persona, la voy conociendo, viendo cómo es, hasta que se hace una amistad. Ya yo conozco cómo es ella, qué le molesta, qué no le molesta, qué le gusta. Entonces, eso quiere Dios, una amistad, un enamoramiento mejor que cuando uno tiene en el mundo. No, es algo con Dios, que uno poco a poco va amando al Señor, conociéndolo y qué le gusta a Él y qué no le gusta que hagamos. Y que por último, Efesios 2:20 dice: ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos, que son los apóstoles y los profetas. Jesucristo mismo es la piedra principal, es decir, la angular. Es aquí. La cruz es la resurrección de Jesucristo. Ese es nuestro fundamento. Está allí, comienza allí, en la resurrección. O sea, los apóstoles y los apóstoles, los siervos del liderazgo bajo un nuevo pacto, sirvieron bajo un nuevo pacto, dice aquí, bajo un nuevo pacto. Y los profetas, habiendo servido en aquella capacidad bajo el antiguo pacto, dice aquí, demuestra la parte del fundamento que mantiene todo unido en Jesucristo. Dice aquí, es la principal piedra del ángulo, en virtud de que Él hizo en la cruz. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que nosotros somos pilares. Cuando yo me convertí, fue pilar en mi casa. Luego me aparté y luego volví a reconciliarme, volví a ser el pilar. Pero el pilar principal es mi esposo, ¿verdad? Él y yo oraba mucho para que él tomara su sacerdocio, porque lo tenía yo y eso no es conveniente en un matrimonio. Entonces, él se levanta. Así debe ser todo. Todos tenemos todo ahí. Acá estamos en este lugar. Somos un pilar en nuestra casa. También nuestra familia no está convertida todavía. Somos un pilar. Oremos por nuestros hermanos, por nuestros tíos, primos. Así, cada uno tenemos esa responsabilidad. Fuimos llamados, fuimos escogidos en cada familia, porque Dios vio nuestro corazón. Estaba más dispuesto que los demás. Por eso que Dios va. Y Dios no es que quiere a uno que otro, no. Dios son íntimos. Necesitamos intimidad con Él. Entonces, para yo poder ser cada día mejor, yo tengo que estar más en íntimo con Él, conocer más la palabra
y ponerla por obra, que es lo más importante, hacerla en nuestra realidad, cumplirla. Cuando yo estudié, se supone que lo que yo estudié es para yo ejercerlo. Tuve que ejercer lo que se me enseñó. Entonces, así mismo la palabra. Tenemos que ir llenando ese cimiento de qué, de la palabra, del ayuno, de la oración, del diezmar, del ofrendar, del servir. El servicio, la gente no lo ve como importante, recoger una silla, limpiar, eso es importante para Dios. ¿Entiendes? Y todos deben hacerlo, no solamente uno poquito, dos, tres. No, toda la iglesia debe ser servidora, porque el mismo Jesús lo dijo. Yo no vine a servir, vine a ser servido. Si el mismo Jesús, siendo hijo de Dios, Dios encarnado en un hombre, sirvió, lavó pies, imagino que no se cocinó, limpió, ¿por qué nosotros no? Nuestro mejor ejemplo es Jesús. Amén. Gracias, Padre, te doy, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque creo que tú has llegado a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque no se quedará allí, sino que dará fruto, Señor, al 100 por uno. Gracias, Señor, porque cada una de estas personas que están en este lugar, Señor, podrán, Señor, poner por práctica tu palabra, Señor. Se mirará, Señor. Señor, tratará de buscarte cada día, Señor, de cambiar, Señor, todos sus estándares, toda su forma de ser, todas sus costumbres, Señor, para poner tus costumbres, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Yo declaro, Señor, que esta palabra no llega vacía, Señor. Gracias, Señor, porque hace conforme a la que fue enviada, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.